Hola y bienvenidos al canal Secretos Antiguos, Misterios de los Dioses. Estamos muy emocionados de presentarles este fascinante tema y esperamos que se sientan invitados a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento. Exploraremos juntos los secretos antiguos y los misterios de los dioses, y revelaremos las verdades ocultas en nuestro pasado. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Vamos al vídeo. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa la palabra Elohim en el Antiguo Testamento? ¿Se refiere a un solo dios o a varios dioses? ¿Y por qué fue traducida como singular en algunas versiones de la Biblia, si es originalmente un plural? ¿Será que había más de un dios en la creación del mundo o ninguno? Estas son preguntas intrigantes que vamos a explorar en este vídeo. Muchas veces, tenemos una visión limitada de la realidad y de nuestras creencias. Pero puede haber cosas que estamos ignorando o desconociendo. ¿Recuerdas cuando Neo tomó la pastilla roja en la película Matrix y descubrió que todo lo que él creía que era real era una ilusión? Él tuvo que adaptarse a una nueva realidad, llena de posibilidades y desafíos. Yo tuve una experiencia parecida cuando estudié la palabra Elohim para entender mejor el libro de Génesis. Eso me hizo cuestionar quién es Dios, qué hace y cómo vinimos al mundo. Tuve que analizar todos los nombres que aparecen en la historia de la creación, antes de que Adán se convirtiera en un nombre propio. ¿Sabías que Adán significa tierra o barro, porque él fue hecho de esos materiales? A veces es difícil para nosotros pensar en Adán como un nombre común, pero en realidad tenemos dos palabras parecidas en español, una es un sustantivo, la otra se usa como verbo. Humus, el alimento de las plantas, significa tierra o suelo. Humano, aquel que viene de la tierra, significa alguien hecho de tierra o suelo. Esto significa que las historias de Adán son historias sobre los humanos. De la misma forma, Eva tenía un significado antes de convertirse en un nombre propio, significa vivos. Las historias de Eva son, por lo tanto, las historias de los vivos. Cuando leemos las páginas de Génesis con atención, vemos el significado de estas palabras. Las historias y las parábolas que cuentan son tan profundas y significativas que cambian completamente la forma en que pensamos sobre el judaísmo y el cristianismo. Al principio, la oscuridad cubría la tierra y ella estaba vacía y sin vida. Entonces vemos a los seres espirituales flotando sobre la tierra y trayendo la luz a nuestro mundo. Ellos crean el sol, la luna y las estrellas. El universo es un lugar increíblemente complejo y poderoso. Para crear estrellas y planetas, estos seres necesitarían tener poderes o tecnologías extraordinarias. Pero tal vez ellos no estaban haciendo eso. Tal vez ellos solo estaban moldeando la Tierra y el mar en una sopa primordial. Si ellos fueran creadores de planetas, entonces ellos serían seres celestiales, pero capaces de manifestarse y actuar con gran poder en el reino físico del espacio y del tiempo. Si pensamos en nosotros mismos como seres que nos movemos en las 4 dimensiones del espacio y del tiempo, tal vez podamos describir a estos seres como entidades multidimensionales o transdimensionales. Si ellos solo fueran moldeadores de la Tierra, aún así eso sería impresionante. Ellos aún serían entidades con poderes sobrehumanos. Esta narrativa fascinante nos invita a reconocer un poder que está más allá de este mundo. Ellos son claramente diferentes de nosotros. Para simplificar, voy a usar el significado original de la palabra Elohim y me referiré a estas entidades como los poderosos. Entonces los poderosos separan las aguas para crear mares salados, ríos dulces y tierras habitables. Ellos llenan el aire, la tierra y los mares con vegetación, peces, pájaros y animales. Dentro de una llanura llamada Edén, ellos crean una zona cercada y la pueblan con vida animal y vegetal. No solo de la llanura, hay depósitos de minerales preciosos, como oro de alta calidad. Esta tierra valiosa está cerca de 4 grandes ríos, incluyendo el Tigris y el Éufrates. Los poderosos usan la arcilla de la tierra para modelar humanos. Ellos quedan inertes y silenciosos hasta que su creador les sople la vida. Después de cobrar vida, los humanos del sexo masculino son puestos a trabajar en la zona cercada. Ellos siguen una dieta vegana y viven en armonía con los animales. Pero los poderosos se dan cuenta de que los humanos están tristes. Ellos son los únicos que no tienen una pareja del mismo sexo. Los humanos necesitan compañía.
Entonces los poderosos crean una hembra para estar con el macho, como hombre y mujer. La sociedad humana está lista para empezar su viaje. Pero un día los humanos conversan con un ser llamado serpiente. Esto es sorprendente, pues miles de años después sabemos que esto es un giro en la historia que necesita una explicación. El autor del libro del Apocalipsis, que escribió en el Nuevo Testamento, asocia a la serpiente con otras figuras mitológicas. Él dice que el gran dragón es la serpiente antigua, llamada diablo o acusador. En una de las partes más antiguas de la Biblia, el libro de Job 16, el acusador es identificado como un ser espiritual que está entre los hijos de Elohim. La serpiente es uno de los Elohim, uno de los miembros del Consejo Celestial. Él es uno de los poderosos. La serpiente enseña a los humanos cómo pueden alcanzar un nivel más alto de conciencia. Este cambio va a aumentar su entendimiento y su autoconciencia y mejorar la calidad de su vida. No es extraño que los humanos acepten su propuesta. Es una colaboración en la que la hembra de la especie toma la iniciativa. Este cambio trae consigo la conciencia moral y la sexualidad. Los humanos empiezan a usar ropa. Ahora tenemos roles de género y los primeros nacimientos. Es el inicio de la sociedad moderna. Pero hay problemas por delante para nosotros los humanos, por causa del conflicto profundo y duradero que surgió entre los poderosos. Varios textos bíblicos hablan de una guerra total entre los poderosos. Esto muestra que el Consejo Celestial no es tan armonioso como podríamos pensar. Solo porque los poderosos son llamados en la Biblia agentes de la voluntad de Dios, no significa que ellos no tengan sus propias personalidades. Yo creo que el nombre de este consejo no es adecuado, pues celestial generalmente significa algo bueno y perfecto. Sería más correcto llamarlo Consejo del Alto. Si Elohim representa a los varios miembros del Consejo, traducirlo como una entidad singular llamada Dios solo puede generar una imagen confusa. Seguidamente leer Elohim en singular como Dios plantea algunas preguntas. ¿Cómo un Dios omnisciente no previó que los humanos del sexo masculino necesitarían compañía femenina? ¿Cómo un Dios moralmente bueno no quiso que los humanos fueran moralmente conscientes? Si los humanos no tuvieran conciencia moral, ¿cómo Dios podría culparlos por tomar una decisión equivocada? ¿Por qué la conciencia moral necesitaría ser castigada por Dios con trabajo duro, parto doloroso y muerte? ¿Cómo Dios no sabía que la serpiente causaría un problema? ¿Por qué Dios creó tal entidad? ¿Cómo Dios no previó las consecuencias obvias de sus acciones hasta el punto de arrepentirse de haber hecho a los humanos? La traducción en singular nos presenta un Dios que parece inestable, impredecible y cruel. Este es exactamente el tipo de distorsión moral que mencioné antes. Con un Elohim en plural, dejamos de ver las acciones de Elohim como los vaivenes de una divinidad bipolar. En cambio, estamos viendo conflictos de intereses entre los poderosos. Se trata de un desacuerdo entre el liderazgo del Consejo. Varios textos bíblicos mencionan una guerra abierta que dividió al Consejo en facciones que disputaban por el liderazgo y el destino de los humanos. Los que se pusieron del lado de la serpiente fueron derrotados y exiliados. Si estos conflictos forman parte de una misma historia, entonces esta guerra y su resultado están simbolizados en la propia narrativa de Génesis. Como castigo por la actualización no autorizada de la humanidad, la serpiente es condenada a arrastrarse en la tierra. Después del diluvio, Noé suelta una paloma para buscar tierra firme. Pero al tercer día, la paloma no vuelve. Así Noé se da cuenta de que la tierra ya ha emergido de las aguas. Cuando el diluvio termina, él ve su arca encallada en una montaña. Entonces él y su familia salen con los animales y hacen sacrificios de animales para agradecer a los poderosos, por avisarles y salvarlos. Después del diluvio, los poderosos se arrepienten de la violencia del diluvio y juran no volver a hacer tal cosa. Ellos establecen un patrón de responsabilidad por asesinato y genocidio. Hasta los animales deben responder por cualquier vida humana que quiten. Los humanos reciben el permiso de los poderosos para comer pescado y carne. Esto va a expandir, fortalecer y mejorar la genética humana a partir de la familia de Noé. A medida que la sociedad humana sigue expandiéndose, los migrantes se mudan al este del Edén y se establecen en la región de Mesopotamia. Allí ellos construyen sus propios reinos impresionantes, como Sumeria y Babilonia.
Mesopotamia es considerada la cuna de la civilización moderna, con sistemas agrícolas, ciudades urbanas con calles, cañerías y tecnología metalúrgica. Allí se inventaron las horas y los minutos, la matemática, el dinero y los bancos. También fue el hogar de la primera escritura del mundo, que posibilitó la elaboración de leyes, registros, literatura y mucho más. Todo esto empezó en Babilonia y pronto se extendió por todo el mundo, como si fuera llevado por los cuatro vientos para replicarse en otras culturas. Es cierto que las personas estaban construyendo una torre, pero no era por un motivo banal. Algunos querían tener una ventana para ver lo que había en el cielo. Otros querían usarla como un portal para los poderosos. Babel significa puerta de Elohim. Pero cuando los miembros del consejo visitan el proyecto, quedan alarmados. Ellos temen que los humanos se hayan vuelto demasiado capaces y necesiten ser contenidos. Los poderosos destruyen la ciudad-estado para impedir el progreso de la civilización humana. Ellos lo hacen quitando a los humanos el lenguaje que los unía, confundiendo su habla de forma que los humanos no puedan más comunicarse unos con otros y se debiliten como sociedad. Después de eso, nada pasa hasta que en Génesis 12:1 encontramos al gran patriarca Abraham en un mundo que se parece mucho al nuestro. Él tiene que lidiar con un mundo de tribus nómadas, ciudades-estado e imperios emergentes. Es un mundo de comercio, guerras y tratados de paz. El ambiente religioso y cultural es de diversidad y negociación. Aunque esta historia pueda parecer extraña para algunos que la oyen por primera vez, ella puede sonar más verdadera para quien conoce las mitologías que surgieron en la antigua Mesopotamia. Te darás cuenta de que la relectura de Génesis no es una ficción inventada. Es una historia que ya existe. Está registrada en la escritura cuneiforme en las tablas de piedra de los antiguos sumerios, babilonios y asirios. Esta coincidencia de historias religiosas no debería sorprendernos. Abraham y Sara, el patriarca y la matriarca de la tradición judeo-cristiana, crecieron en Sumeria. Ellos salieron de Ur de los Caldeos cuando eran adultos. Toda la educación de Abraham y Sara fue sumeria. Por lo tanto, dentro de la Biblia que surgió de la fe de su familia, deberíamos encontrar los vestigios de su cultura de origen. Pero estas similitudes literarias no son solo detalles curiosos de nuestra historia familiar. Ellas cambian toda la perspectiva. Esto porque el relato de la creación de Génesis es una especie de contrapunto de las narrativas sumerias y sus desdoblamientos babilónicos y asirios. El libro de Génesis forma parte de la Biblia cristiana y presenta un relato de la creación parecido al que encontramos en los textos sumerios que preceden al cristianismo. Yo siempre imaginé la Biblia como una verdad opuesta al mundo. Pero resulta que la verdad es más compleja y sorprendente. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado este tema fascinante. Si te gustó el contenido, deja tu like y comparte con tus amigos para que más personas puedan aprender sobre estas preguntas intrigantes. No te olvides de dejar un comentario con tu opinión y sugerencias para próximos vídeos. Gracias de nuevo, un abrazo y hasta el próximo vídeo.